Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Tenemos una nueva entrevistada en Nutrición al Día. Vamos a conversar con Sofía Acle acerca de nutrición en niños, algo en lo que yo no soy especialista, pero sí que me preguntan mucho. Les voy a contar de inmediato las tres preguntas que vamos a responder en este video. El primero es sobre el consumo de azúcar versus endulzantes en los niños pequeños. En segundo lugar, vamos a hablar de estrategias para niños que sean muy selectivos con la alimentación. Y la última pregunta es errores que cometemos, y aquí me incluyo los padres de niños pequeños en su alimentación para que no nos vuelvan a pasar y Sofía nos enseñe. Sofía es nutricionista, especialista en nutrición infantil. Ella trabaja con familias que cursan con dificultades alimentarias, con niños que tienen una alimentación limitada o selectiva. Además, es especialista en todo lo que tiene que ver con la alimentación complementaria, papillas, baby led weaning, y también en alimentación vegetariana y alimentación basada en plantas en la infancia. Ella tiene una cuenta de Instagram que la vamos a linkear acá en la descripción del video, nutricionista.sofiacle, ahí les voy a poner el enlace, y además es cofundadora del Centro de Nutrición y Salud Vita Balance. Tremenda presentación, Sofía, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola Javi, muy bien, muchas gracias por la invitación, feliz de poder aportar y poder llevar conocimiento de nutrición infantil a todos tus seguidores también. Es un tema muy importante, así que espero que les guste y que podamos seguir haciendo esta instancia, ¿cierto? Sí, feliz. Bueno, y desde ya dejar abierto como en la sección de comentarios para que nos cuenten de qué le gustaría hablar en la próxima vez, espero que exista. Podría ser alimentación vegetariana en niños, baby led weaning, así que coméntenos qué les gustaría que o qué preguntas tienen para que estemos al tanto de lo que les gustaría saber. Sí, súper. Bueno, vamos, para no alargar más esta introducción, con la primera pregunta es, ¿desde qué edad se pueden dar cosas con azúcar a los niños? ¿De qué edad es recomendable ocupar endulzantes para evitar un consumo excesivo de azúcar? Cuéntanos cuál es tu opinión como experta. Bueno, un poco como introducción también al contexto en que nos encontramos. El azúcar, la verdad es que dentro de las guías de alimentación infantil, de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y muchos consensos en relación a nutrición infantil, se ha determinado que hasta los 2 años, lo que está descrito en casi todas las recomendaciones. Pero hoy día también nos encontramos en un contexto que el azúcar se ha relacionado harto con la obesidad, el sobrepeso, la malnutrición por exceso en nuestro país. Y creo que hay datos importantes que tenemos que destacar, sobre todo en el mapa nutricional del año pasado, el 2022, donde vimos que más del 50% de nuestros niños tienen una malnutrición por exceso. Y ahí va un poco el cuestionamiento como, ¿realmente es necesario incluirlos? O desde los 2 años, o es un alimento que en verdad no es necesario incluir. ¿Ya? Entonces ahí mi recomendación, la verdad es que ojalá sea 100% libre de azúcar la alimentación hasta los 2 años, pero luego no es un nutriente, no es un alimento importante que sea base en nuestra alimentación y que tengamos que incluir. Efectivamente van a existir alimentos con azúcar, jugos, galletas, muchos ultraprocesados que contienen azúcar y endulzante, pero ahí hay un trabajo a nivel familiar, escolar y de los profesionales de la salud de poder educar con respecto a cómo nos vamos a relacionar con estos alimentos, cómo los vamos a incluir, qué les vamos a decir a los niños, son prohibidos, son limitados, son no saludables. Entonces ahí cae un poco como la relación en el fondo que vamos a hacer con este alimento. Así que es necesario tener una visión como a largo plazo de esto, no como limitarnos a solo los 2 primeros años de vida, sino que empezar desde pequeños a generar una buena relación con esos alimentos y que no sean prohibidos, porque todo lo prohibido les va a generar mucha más ansiedad, sino que tener una relación neutral. Si un niño, por ejemplo, me pide, oye, estoy en un cumpleaños y quiero comer las papas fritas, los cheese pop, los dulces, etcétera, ok,
agreguémoslo, hagámonos un vasito, hagámonos un platito, comamos un poco, probemos, pero no va a ser un alimento que va a estar presente todos los días en mi casa, que yo les voy a comprar libremente, por ejemplo, en el supermercado. Entonces, va un poco en ese lado, cómo lo vamos a incluir un poco el azúcar. Ah, ya, y con el tema de los endulzantes, que ahora igual es un tema como controversial, ha salido harta información. La verdad es que están usándose mucho a nivel de industrial, o sea, casi todos los alimentos que encontramos ultraprocesados que tienen azúcar también tienen un porcentaje endulzante, sobre todo después de la ley del etiquetado de nuestro país. Entonces, la verdad es que sí es un poco riesgoso en los niños, porque todo endulzante tiene niveles de ingesta diaria admisible. ¿Ya? Las ingestas diarias admisibles son miligramos por kilo de peso, y en los niños, como pesan poco, llegan a esa dosis muy fácil. ¿Ya? Sobre Claro. todo, por ejemplo, en la stevia es uno de los que tiene como más bajo el nivel de dosis admisible, y uno dice, es como la más saludable que se dice, pero llegan Claro. súper fácil. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con los niños? Es que no hay evidencia científica suficiente para su recomendación. No sabemos a qué se puede asociar. Se ha hablado, por ejemplo, que puede influir en la alteración de la microbiota, alteración en la regulación de la glucosa. Sobre todo lo que más vemos es que aumenta el nivel de dulzor, digamos, de por sí, que sienten los niños. Entonces luego se puede asociar a que sea un adulto que efectivamente le gusten más los alimentos más dulces. Mm. Entonces, la verdad es que para los niños se desconoce un poco los efectos a largo plazo del consumo de estos alimentos con endulzantes, y por lo tanto no es algo que se deba introducir, y tampoco se deba como reemplazar el consumo de azúcar por los endulzantes. No se aconseja. Perfecto, ya, súper. O sea, al final tiene que ver con el peso del niño y sobre todo como los más pequeñitos, quizás los menos de 30 kilos, que serían los que estén en más riesgo como de llegar a Claro. esta dosis que mencionas tú. A mí me gustaría agregar dos cosas, pero acá ya no tanto como nutrióloga, sino más como mamá, que yo creo que ahí los papás y mamás tenemos un rol súper importante de aprender a preparar cosas que se comen cotidianamente o normalmente en la casa, sin Mm, ocupar azúcar, sin ocupar endulzantes, por ejemplo, cosas así rápidas que yo he aprendido a hacer, es como mermelada con chía, entonces queda con la consistencia, pero con el dulzor solamente de la fruta. Así que yo creo que ahí los padres y madres tenemos un rol muy importante. Y lo otro con sí. respecto al tema de los sellos, en mi casa se habla de alimentación saludable, también se habla de salud mental, se habla de que es saludable de hacer ejercicio, y tengo una Ujú. hija de 4 años que es muy curiosa, entonces ve esta cosa de los sellos y me pregunta qué dice ahí, ella no sabe leer, tiene 4 años, Claro. y claro, al final como que yo no le he dicho nunca que dice alto en, porque es muy chiquitita, pero le digo que es un alimento que es como para ocasiones especiales y dice que hay que comer, pero poquitito, entonces ella cuando ve tres Mm, sellos de repente, yo jamás le he prohibido, por suerte es una niña sana y que le gusta mucho comer de todo. eh, y claro, le digo, hay que comer poquitito en ocasiones, y al menos así lo he manejado, si este tip le sirve quizás a alguien por ahí que tiene niños que preguntan de todo. Así súper, que sí. bueno, con este mismo tema pasemos a la siguiente pregunta de los niños que son más selectivos, que es parte de las cosas con las que tú trabajas. ¿Qué Ujú. estrategias podemos hacer los padres y madres y cuidadores de niños pequeños para que los niños no sean tan selectivos? Típico, de repente con alguna verdura, con algún tipo de color de verdura. Además, los niños Mm. pasan por como estas etapas en que son más selectivos todavía. A veces uno no sabe cómo manejarlos y ofrecer otra cosa que no le dé hambre al niño, que si es un niño que está en riesgo nutricional no baje de peso. ¿Cómo lo manejas tú? ¿Qué tips nos podrías dar para que aprendamos? A ver, primero, como base, yo creo que es súper importante tener en cuenta que la alimentación es un proceso que cambia un poco la dinámica familiar desde el inicio de la alimentación complementaria. Y hay una etapa para aprovecharla. Entonces ahí es importante asesorarse bien. Ya de repente caemos en no consultar con especialistas y quedarnos solo con ciertas recomendaciones. ¿Y qué pasa? Que
nos quedamos atrás en el tema de la transición de texturas, ¿ya? Y ahí va un poco el inicio de muchas dificultades alimentarias, porque se ha visto en bastantes estudios que si los niños no avanzan en la textura, por ejemplo, de una patilla o un BLW hecho realmente adecuadamente, antes de los 10 meses, eso genera un mayor riesgo a tener dificultades o estas selectividades alimentarias. Entonces, primer punto, eso. Si vamos a empezar la alimentación complementaria, asesorarse bien, hacer bien una transición, cambiar las texturas, mostrar muchos alimentos, porque es una etapa de descubrir, los niños están descubriendo colores, texturas, sabores, olores. Entonces, como es complementaria, mi rol es mostrarle todas las alternativas posibles. Pero si yo me quedo siempre estancada en una, en dos y en poca variedad, es un niño que va a estar acostumbrado a eso. ¿Ya? Entonces, partir de esa base. Luego, efectivamente, tenemos algunas como etapas que son normales en el desarrollo de los niños. Desde el año y medio, por ejemplo, 2 años, esta es la etapa de neofobia, que es una etapa donde los niños como que empiezan a desconfiar y a ser más quisquillosos con los alimentos, sobre todo con las verduras de hojas verdes, ¿ya? Y ahí va un poco esa pregunta como con el tema de las verduras. Sí, es un grupo difícil, pero si yo desde antes yo le muestro esa alternativa y como padre incluyo dentro de mi comida estos alimentos, yo soy el ejemplo. Entonces, si mi papá está comiendo, mi mamá está comiendo esto, yo lo voy a seguir, voy a confiar en esto. Entonces, el cambio de hábito a nivel familiar, incluir estos alimentos a nivel familiar como primero, es fundamental. Otra de las estrategias que podemos hacer cuando ya estamos como pasando por esta etapa, que efectivamente, por ejemplo, me cuesta comer ciertas verduras, ciertos alimentos, es mostrarles estos alimentos fuera del horario de comida. Ir a comprar con ellos, ver la verdulería, tener un cuento, por ejemplo, que vean los colores, que te ayuden a ordenar las cosas en el refrigerador. Eso va a hacer que yo me relacione con el alimento sin una presión de que tenga que comerlo. ¿Ya? Entonces, siempre mostrar primero de fuera. ¿Ya? Así yo creo que esos son como uno de los tips que más puedo compartir como base en general. Y ya si de verdad son niños que efectivamente limitan mucho su ingesta, comen solo carbohidratos de cierto color, comen proteínas muy pocas o ciertas texturas, o se quedan como en solo texturas papillas o muy suaves, hay que consultar, Claro. ¿ya? Porque eso ya es una dificultad alimentaria. Perfecto, súper. Oye, me encantó lo que dijiste con como ir al supermercado, ir a las ferias. Mis niñas también, y de nuevo hablando como mamá, son súper curiosas cuando vamos a la feria, de ver qué es lo que hay, de Claro, participar del proceso de echar en una bolsa. El otro día pasamos por un huerto, estos como huertos urbanos que habían en la calle, entonces también vimos que habían plantitas y que entiendan que vienen de la tierra, entonces ampliar exacto. como la interacción que tiene el niño o niña con los alimentos es súper enriquecedor. Qué interesante, me encantó lo que dijiste. Bueno, y por último, la última pregunta, y acá es como no, para no volver a hacerlo, como nutricionista infantil, ¿cuál o cuáles dirías tú que son los errores más frecuentes que cometemos los padres al alimentar a nuestros hijos? Ya mencionaste algunos, por ejemplo, como uno ser el ejemplo, que realmente los niños comen una cosa y los padres comen otra. Me pasa mucho, por Claro, ejemplo, padres que toman once, pero los niños cenan. Entonces ahí es distinto. claro. Así que cuéntanos un poquito qué es lo que ves tú y qué es lo más frecuente para que no nos vuelva a pasar. A ver, primero, claro, eso como de hacer comidas como distintas va a generar que a los niños les cueste más comer su comida, porque siempre les va a llamar la atención lo del resto. ¿Ya? Así que si yo quiero incluir algo nuevo, tratar de ser el ejemplo. Otra cosa que pasa harto es como basar la alimentación en productos lácteos.
¿ya? Si hay niños que generalmente toman mucha leche, mucho yogur, queso, eso son alimentos altos en proteína. Y se ha visto también, por ejemplo, niños que consumen lácteos altos en proteína, estos protein, que hay mucha variedad hoy día, genera saciedad. Entonces, voy a estar llenando esos estómagos pequeños de lácteo, de proteína, de grasa, y voy a estar desplazando espacio importante para nutrientes variados e importantes para el crecimiento. Entonces, no caer en que, no come, entonces le doy un yogur, no come, le doy su leche. Entonces, siempre ahí tener en cuenta que eso se va a volver un círculo vicioso y después va a costar más salir de ahí. Ya no basar la alimentación en eso. Tampoco incluir, por ejemplo, la alimentación como un premio o como un castigo. De repente también se usa mucho esto de como, bueno, si te comes tu comida, yo te voy a dar un chocolate, un postre, un helado, que se usa harto. Eso también parte del ciclo como un círculo vicioso. O sea, estamos enseñando a los niños que su plato es como peor versus el postre o versus Toda la lo que yo le razón. estoy ofreciendo, que es como un premio. Entonces, pasa mucho con las verduras también, como esa etapa, como ya, cómete la ensalada, cómete la verdura, y al final le estoy dando ese consejo como, este es malo, entonces cómetelo rápido y pasamos a lo que es rico, entre comillas, ¿ya? Así que tratar de evitar usar la comida como un castigo o como un premio, porque al final la idea de la comida es que sea algo que podamos disfrutar y que aprendamos de los alimentos. Nosotros comemos porque necesitamos comer, así que otra cosa que se hace mucho es asociar la comida con actividades. ¿Ya? Los niños, me ha pasado harto con niños un poco más grandes que tienen los alimentos asociados a una actividad. Entonces, estoy aburrido, voy a comer. Todo voy a comer. Estoy ansioso, voy a comer. Porque me calma un poco y sé que es una actividad. Entonces, ahí es importante separar lo que es la alimentación con una necesidad al final fisiológica con una actividad. O sea, si un niño está aburrido, estemos con él, juguemos, enseñémosles, tengamos rutina, eh, respetemos los horarios, salgamos a jugar, pero evitemos el que, bueno, está aburrido, saca algo del refrigerador. No, no tiene sentido. ¿Ya? Así que creo que esas cosas se repiten harto y que son puntos que podemos enseñar, educar, hablar con nuestros niños. No escucharlos también. De repente también el forzar, como que cómete todo el plato. No siempre van a tener hambre para que se coman todo el plato. Entonces, no forzar la alimentación porque eso va a generar que mi cerebro no logre registrar cuál es mi punto de saciedad personal. O sea, yo no puedo manejar cuánto tienes que comer tú ni cuánto come la otra persona. Cada uno va a manejarlo. Entonces, es mejor enseñarle a los niños, decirle ya, comamos hasta que tu guatita esté llena, estés feliz, que no tengas hambre. Y si ustedes notan que quizás un día que tuvo poca actividad, que están enfermos, va a ser súper normal que coman menos. ¿Ya? Así que ahí Claro. hablar un poco de esas sensaciones. Perfecto, súper, me queda muy claro. Y también, claro, mencionar que si ocasionalmente el niño o está enfermo o comió poco, y claro, le damos un postre, como decís tú, un yogur, no es nada malo, pero si es una conducta que se repite, al Claro, final es como algo bueno para hoy, pero mañana va a ser exacto. algo, sí. Oye, Sofía, bueno, para ir terminando, agradecerte una vez más por tu tiempo, tu ser tan generosa con tus conocimientos. Me encantaría si podemos repetir esto, veamos qué nos comenta la Sí, gente, pero sería súper interesante hablar porque mucha gente le tiene temor al baby led weaning, así que eso podría ser un un tema a tema. tratar en el próximo video. Y nada, me encanta la forma que tienes de abordar el tema como de la alimentación desde donde se compra, desde cocinar con los niños, porque en general uno tiene la sensación de que los nutricionistas se involucran como de la porción, qué comer, qué verduras de Mm, dos colores, como lo más árido, pero los niños para bien y para mal son una esponja y están todo el tiempo viendo nuestras conductas, lo que les decimos. A veces hay cosas tan arraigadas en nuestra sociedad y en nuestras creencias de regalonear con sí, comida, premiar con comida, castigar con comida. Así que
Creo que hay harto trabajo ahí de educación y ojalá que este Ujú. video le sirva harto a mamás y papás que tienen niños pequeños y quizás a los no tan pequeños también les puede servir estos consejos. Sí, es súper importante. Los niños son súper moldeables también, como decías tú, son una esponja. Entonces, si ustedes se dan cuenta que hay algo que no están haciendo tan bien, lo podemos cambiar y los niños pueden aprender. Así que espero que de verdad les sirvan estos consejos, puedan evaluar también qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para poder mejorarse. Al final, esa es la idea. Perfecto. Bueno, te despido y que estés muy, muy bien, que tengas una muy buena tarde. Gracias, Javi. Tú Muchas también. gracias.